Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a las distintas investigaciones que se vienen realizando en la región de Ayacucho y también a nivel nacional. Este programa nace a partir de la iniciativa del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho. Y hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante. Ya estamos con Luis Paraguay Vilcas, quien nos va a socializar un poco de las recientes investigaciones que está haciendo en torno al consumo del agua sin procesar en los casos Ashianincas y Ashienincas. Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias. Primeramente agradecerlo por la invitación, asimismo pues al grupo que están promoviendo, entre otros, y pues es importante este proceso pues, ¿no? Desde un punto donde que nosotros venimos trabajando como antropólogos y creo que es necesariamente pues dar a conocer a la sociedad y qué estamos haciendo, ¿no? Y frente a ello pues cuando se ve, creo que es un elemento vital hablar del agua, porque aquí en Ayacucho, más aún pues en los Andes centrales y también del sur, creo que venimos pues en un proceso pues con cambios climáticos entre otros. Hay una necesidad pero al menos pues de acercarnos más allá. Ese más allá cuando digo pues el sentido de entender pues al agua, ¿no? O podríamos decir cuestiones de relaciones hidrosociales, pues, ¿no? Creo que estamos gustosos y seguro que vamos a abordar y de verdad yo estoy muy agradecido y estamos pues algunas como preguntas o trabajos listos para responder. Claro, una de las formas en cómo tú te aproximas en el texto justamente es un poco explorar la relación que existe de los Ashianincas con el agua, ¿no? Es decir, cómo es esta valoración y el sentido y el significado, y en un contexto donde hay presencia de misioneros, franciscanos, claretianos que vienen realizando esta labor y ponen como en centralidad el consumo de agua potable, ¿no? Salubre. ¿Cómo ha sido tu iniciativa? ¿Cómo te involucraste en este episodio, proceso? Sí, mira, este es algo muy curioso, pues, en el labor, en el proceso de mi profesionalismo, entre otros. Yo llego a trabajar, pues, primeramente, pues, con la ONG SER y después con lo que es ONGAWA, es una ONG española. Y el 2016 hacemos, pues, un corto, pues, de vídeo, más o menos, que está, pues, entre 15 a 13 minutos, sobre el tema, lo que es la cloración del agua, en el distrito de Anco y, ¿no? En la comunidad de Pampaspata, en la misma provincia de Churcampo, región Huancavelica. Y ahí empiezo, pues, a entrar, pues, la situación tan vital, la importancia del agua, pues, y más adelante, pues, llego a trabajar con Alas de Esperanza como especialista social, ¿no? O sea, que labor, parte social, el antropólogo que realiza, ¿no? Y pues ya 2017 para agosto yo llego pues a trabajar aquí todo lo que es Vilcasuamán. Hay uno que se publicó con el mismo Liu Yavar, un corto pues, no, es un artículo también, más etnográfico, se llama pues Estoy vivo con Agüita, o Yacuchabamba Kaosani. Y cómo es pues al entorno al agua pues las comunidades están organizadas también, ¿no? Por más que podría decir la fragmentación de la comunidad con la globalización en estos últimos tiempos que se ve, pero al margen de todo, esa relevancia que tiene pues, por una necesidad vital pues, ¿no? Por el agua, pues participan, pues, ¿no? Y así trabajando con Alas de Esperanza, pues ya el 2018 pues como especialista social necesariamente pues me trasladan pues, o sea, tendría que, ¿no? Es como se intervenía el trabajo, la ejecución de agua potable por gravedad y por bombeo, se hacía pues toda región Ayacucho y también era pues la región pues, ¿no? Por lo que es Ucayali, pero en la provincia, ¿no? La Atalaya pues, ¿no? Y otro se daba en el norte chico de Lima.
pero la intervención mayormente era, ¿no? Como especialista social era mi labor Ayacucho y también a lo que es toda Atalaya, que pertenece pues a Ucayali. Y ahí es la insertación, pues, a cómo me inserto, pues, digamos, ¿no? A esas comunidades. Y nosotros, pues, cuando vemos, hablamos de ese choque cultural que se da, que muy clásicamente se ha hablado, pues, el encuentro de dos mundos. Pero esto se da muy curioso en el aspecto, pues, un andino, que tenemos arraigo e influencias, pues, con estas culturas del occidente y todo, y entrar a lo que es entrar a la selva, ¿no? A la selva baja y a estas comunidades, en realidad, pues, ¿no? Tenemos, pues, un precedente, pues, de historias, pues, que hemos venido compartiendo, pero son, ¿no? El espacio-tiempo creo que es muy diferente, ¿no? En ese aspecto, cuando comenzamos a trabajar, era pues importante casi en los inicios, ¿no? de esta investigación cuando hago, era la labor pues más referido pues al consumo de agua también, ¿no? Y eso ha permitido de alguna manera pues la divergencia que hay, la percepción propia del agua, como, ¿no? En los Andes pues es necesaria todo. En cambio allá por la propia pues la geografía entre otros, el consumo y así la tenencia del agua, también hay una percepción un poco muy diferente diría comparando pues con la sierra, ¿no? Y eso es pues ¿no? En el proceso del tiempo, de acuerdo a, ¿no? Cuando no sé, ¿no? Como antropólogo entramos pues ver en situ de, ¿no? El consumo de agua para ellos está pues del mismo río, de las cochas, ¿no? De los manantes. Y necesariamente, y detrás de eso nos dimos cuenta pues, y recuerdo pues que descanse en paz el ingeniero William Cerrón, que cito, está justamente una de las figuras en la fotografía. Él era el especialista pues como ingeniero agrícola. Él me decía pues, ¿no? Se mira cómo es que las comunidades, mira, consumen agua, al final no necesitan, pero sufren de ciertas enfermedades, ¿no? Y empezamos a hacer, ¿no? Una línea de base que recogíamos, ¿no? Información, las entrevistas que realizaba, y ellos se quejaban, pues, porque consumen, pues, de cochas, ¿no? Y tú sabes, el recorrido del río, ¿no? Que tiene varios afluentes y confluentes, y también pues el labor de las familias, ¿no? Cómo estamos, ese es otro tema de la contaminación que afectamos, ¿no? Los ríos, los manantes, hasta los mismos agricultores, ¿no? Claro. Y se quejaban, consumimos y a veces de eso sufrían pues de infecciones, ¿no? Algunas enfermedades diarreicas, entre otros, y ese era el problema. También no he tocado a profundidad, hay una parte porque los niños hasta tienen cabello un poco que no son pues, ¿no? Que no castaño, claro. Y de acuerdo a eso era pues mayormente por el consumo de la alimentación y la desnutrición propia, ¿no? Es un tema muy aparte, pero como antropólogo, ¿no? Como utilizo el propio método, la etnografía, ha sido pues mayormente recojo de datos, ¿no? Claro. Y a partir de eso, también la otra etapa sería pues la interpretación propia y por qué, ¿no? Eso sería una tarea también dentro de ello. Y la labor es muy importante también como antropólogo, creo que la ubicación, la propia geografía, por eso yo menciono también la cartografía etnográfica, ¿no? Es necesario el antropólogo que debe conocer, porque las ubicaciones, los puntos cardinales, aún más, aparte de él, ¿no? La propia, pues, descripción cuando debemos conocer las mismas coordenadas, entre otros, ¿no? Y sí, pues es importante ese tema. Y también, pues, las comunidades nativas como Ashaninka, cómo se mira también ¿no? A nosotros, al antropólogo, que nos dicen, pues, los shoris claro. De la sierra, nos ven pues, como colonos, o sea, que estamos afectando, pues, ¿no? Ese es el otro detalle, se observaba. Y por eso justamente, pues, ¿no? En uno de los subcapítulos describo también lo que dicen todos quieren agua,
¿no? Aparte de eso, pues ¿no? Lo sublime que existe también, pues, ¿no? Y creo que en realidad tiene esa complejidad también de las pautas más simples que se ha venido construyendo, se llegó a una complejidad y eso creo que es de entender como antropólogo. Aún más de otras especialidades seguro que va a ser complejo, pues, ¿no? Por la incidencia de la globalización, entre otros. Claro. Justo en este pasaje que nos relatas en torno a lo que significa ser chori, ¿no? Más aún como antropólogo, yendo a una comunidad asháninca, ashénicas, por el río Atalaya. Una de las cosas que me parece bastante importante dentro de tus estudios es que muestras este tipo de relación y percepción que tienen en torno a ti, ¿no? Claro. ¿Y cuáles han sido, como así por decirlo, los quiebres, los choques que ha existido en el desarrollo? Porque hablas ahí sobre las relaciones de colonialismo, en cómo ellos tienen una percepción en torno al agua, y tú recoges, por ejemplo, que nadie, en los testimonios que te han brindado, que nadie se ha muerto por consumir agua, ¿no? Agua no tratada. Y que posteriormente de ello también hay como una forma de relacionamiento propio de los oceánicas en torno al agua, que a diferencia de los proyectos que uno va trayendo en marco del colonialismo, ¿no? Que es algo que explicas como una cuestión importante. Entonces, ¿cómo es el trabajo ahí del antropólogo de acuerdo a tu experiencia, ¿no? De un primer momento encontrarte con estos sentidos de interpretación de los oceánicas y por otro lado de los mandatos de la misma ONG y en cumplimiento también con los deberes del Estado mismo, ¿no? Sí, mira, por la misma observación que uno hacía, uno nos hemos dado pues el espacio ecológico que tiene Ujú, y ese espacio ecológico es pues la manifestación diversa que tienen pues en este caso pues los pobladores de Asháninca, ¿no? Digamos cuando bajamos pues cerca hasta Atalaya, todo lo que es Río Tambo, ahí está pues, ¿no? Santa Rosa de Sirintiari, Buenos Aires, Canuja, que ya tienen muy arraigo pues con los colonos, digamos, con los choris, ujú, porque eso pues trastoca pues la forma de vida pues en lo que se ve. Y es por eso es que cuando menciono pues en uno de ¿no? Lo que describo pues la forma de tenencia también es diverso pues para ellos, ¿no? Y aquí si hablamos también sería, ¿no? Es muy subjetivo, pero, o sea, que, ujú, ¿cuál es el concepto de la pobreza para ellos y nosotros como colonos, ¿no? Mayormente se ve por canasta básica, por la economía, ujú, pero para ellos no es eso, pues, ¿no? Porque está siempre, pues, la abundancia propia también que ven ellos, pero el detalle es que esa formación que han construido, pues, ¿no? De repente en ese todo proceso, también con este choque, ha tenido ciertos quiebres de ellos. ¿Por qué? Porque por la inserción, pues, digamos, hasta en el uso de herramientas, machete o en ujú, alimentos, ¿no? Víveres, lo que son fideos, entre otros. Y esto, pues, ¿no? De manera inconsciente, o sea que, ¿no? Van tomando y les genera también ciertas necesidades, pues, ¿no? ujú. Y sí, pues, nunca ¿no? Por consumir agua cruda no han muerto en realidad, ¿no? Pero sí han tenido efectos, pues, ¿no? Por eso en los niños se miraba, pues, ¿no? ¿No? La misma barriga, entre otros, ¿no? Nosotros en Ujú, quechua le llamamos bumbo, algo así, pues, claro. ¿no? Y, o sea, que la convivencia que han tenido, pero se hacía la dificultad porque a veces, pues, siempre iban, pues, al río, a la laguna, ¿no? ¿No? Donde que Ujú, estaban asentándose. Y cuando llega, pues, agua intubada, que es potable, que le llamamos también, llega, pues, permite, pues, más que nada por los trabajos o algo que hacer. Mayormente aquí, en las entrevistas, pues, ¿no? Se menciona, pues, algunas, ¿no? La presidenta de HAS, ujú, asimismo los docentes que están. Y aquí se ve, pues, la mirada, pues, ¿no? El apoyo del Estado mismo, cómo, pues, está viendo, pues,
a esta sociedad más vulnerables, pues, ¿no? Y aquí cuando se analiza, a la ONG Alas de Esperanza tiene pues una visión, o sea, que construir y al menos que tengan, ¿no? Para el consumo, que tengan el acceso de más cercano y les permite hacer, ¿no? Y ese es su, de la ONG Alas de Esperanza. Ahora, el otro también es la cuestión de la religión, ¿no? O sea, que la cosmovisión propia de las creencias, ahí después los mismos franciscanos, que más o menos, pues hace ya, ellos mencionan, pues están pues, más de 200 años, ¿no? O sea, y aún más ellos conocen muy bien y saben su propio idioma, todo. Y también mira la forma de la organización, ¿no? Acercando pues más a la fe, entre otros, pues, ¿no? Pero también hay también el uso de la medicina, también ven, ¿no? O sea que sí, ¿no? Ahora el claretiano también, ¿no? Igualito, pues el claretiano entra pues mayormente con botiquinos, los botiquines comunales, ¿no? En el sentido que cuando vemos pues a la selva, que es pues, la selva pues está vista pues por esa diversidad que tiene pues hasta insectos entre otros y es un riesgo, ¿no? Y para ellos pues los botiquines comunales permite pues a la población, ¿no? Pero esto también genera pues a la misma población la pérdida de ciertos conocimientos en el tiempo pues de la salud, ¿no? Y eso también genera. Pero viendo todo eso, en realidad pues los quehaceres cotidianos que tiene pues como familia es mayormente pues autoconsumo y no es vivir pues porque la naturaleza brinda, ¿no? Brinda y también pues por eso es que la percepción, la agricultura entre otros para ellos pues es algo que afecta a su propio entorno, por eso cuando ves ellos tienen pues pequeñas cantidades, cuando yo lo describo también hay pequeñas cantidades, ¿no? Parcelas muy reducidas, muy pequeñas, digamos, pues hasta pueden ser 5 por 5, así, unos 25 metros, en esos tienen yuquita, plátano, así entre otros. Y la dispensa mayormente está pues la pesca, la caza, ¿no? Claro. Y también ya como se han organizado, ¿no? Están organizados como una comunidad, también los trabajos que hacen, pero más, y creo que la está tratando de organizar el agua, ¿no? Y eso ha sido muy complejo de repente para un antropólogo, porque a veces no entendemos todavía, creo que en la actualidad ¿no? Los comportamientos pues de interpersonalidad, ¿no? Ese es diríamos, la cuestión ética, ¿no? Mayor, y más aún cuando decimos, hablamos de la otredad, no lo estamos entendiendo el sentido propio de la propia población, entre otros, ¿no? Y esto sí es complejo, ¿no? Creo que de aquí nos falta también ahondar a lo que es las instituciones públicas. Claro. Ahí estaríamos privadas, sería pues, como ONG, entre otros. Y las instituciones públicas con ¿no? Con la salud, lo que es puestos de salud, la educación y la municipalidad, cómo ha incidido, ¿no? Esa es otra, la mirada para ellos que, ¿no? Es como decir, pues, como un imaginario de visitador y al final no te cumple, pues, ¿no? Claro, ¿no? hay esta idea del Estado, ¿no? Como algo que viene de pasada y luego se va. Claro. Justamente en los testimonios que recogías de los líderes, ¿no? De las autoridades de Haas, mencionaba que la Autoridad Nacional del Agua, las municipalidades, el mismo Estado, era como un pasajero, un visitante y no tenía como acciones de trabajo, de obras dentro de la comunidad, ¿no? Y lo que generaba casi como una tensión. Y dentro de este aspecto, ¿cuál es el rol que juega el antropólogo al encontrarse primero con una ontología propia de los pueblos ashénicas en torno a su territorio, al agua, a las relaciones con la naturaleza, en torno a las prioridades que tiene el Estado, ¿no? O en este caso, la ONG que está realizando la labor que debe realizar el Estado, ¿no? Las responsabilidades del Estado
de brindar servicios adecuados, ¿no? En un contexto distinto. ¿Cuál es el rol del antropólogo que juega ahí? Bueno, mira, el rol de antropólogo, si es que vemos pues desde un punto más académico, y también un rol de antropología desde un punto de vista pues desde la gobernabilidad, todo creo que va a ser pues va a tener pues de repente esa cuestión de crítica, ¿no? Pero aquí sí lo que quiero apuntar es desde mi punto de vista, ¿no? Como un antropólogo y de repente pues teniendo pues ciertas percepciones, por eso justamente cuando menciono todos quieren agua, yo menciono pues la percepción colonial, o sea, que es como decir, como en la universidad te dicen pues mira, tienes tu plan curricular y me tienes que cumplir, pero eso no te Garantiza, claro. claro, no te permite ni te garantiza pues tu punto de vista del análisis, ¿no? En este caso yo podría decir el punto de vista propio a partir de eso. Creo que es importante entender pues primeramente al otro. Y otro es que también el rol propio de la antropología creo que tiene que ser pues esa confiabilidad que existe pues en ambos. A partir de eso pues al menos como la investigación para que recojas pues la información, insertarte pues con ellos, ¿no? En eso habrá, pues, en ese proceso va a haber pues ciertas debilidades, hasta Choques, rechazos, claro. entre otros, pues, ¿no? Pero creo que hasta hablar de la calidad de agua supuesta como rol, ¿no? Como un rol de un antropólogo, también cuál es pues la esencia, la ética, la ontología, pues, de un antropólogo al ver, pues, a otra realidad, ¿no? Y para eso yo, desde el punto de vista, pues, propio, creo que es diverso porque tenemos un constructo teórico epistémico, cada profesional, ¿no? Y con ciertos de esos arraigos vamos a tener, pues, esa mirada, pues, ¿no? Eso es otra complejidad, por eso lo dejo, pues, ¿no? De repente con esta respuesta que doy va a ser vaga, ¿no? Es vagamente, pero no es así en realidad, sino que digo, pues, esa complejidad de trabajo de estar con ellos permite, pues, sacar, pues, la propia percepción o esa colonialidad que tengo, pues, ¿no? Porque la mirada de ellos, pues, es como decir, pues, si son la como nativos, ¿no? Es hasta esa misma categoría, ¿no? Comenzando en la categoría, la estructura, entre otros. Los esencializa, ¿no? en cierta medida. Y aún más se vuelve tan instrumental todavía, ¿no? Y eso es lo complejo que haga, pero sí es importante. Y eso seguro que los mismos franciscanos han entendido. O sea que para entender al otro, sí necesariamente pues la convivencia y su propio idioma, pues, ¿no? Creo que, bueno, pues, ¿no? El mismo, en la antropología clásica que vemos, pues, al mismo Bronislaw Malinowski, todo menciona, pues, el trabajo de campo y es necesario saber, pues, ¿no? Y seguro que los mismos, digamos, viendo, pues, aquí como en México, al mismo Veranillo Sahagún, que ha hecho, pues, uno que mencionan, él es el primer precursor, o él es el primer que ha utilizado, pues, ese trabajo de campo que ha hecho, pues, ¿no? Y seguro que entre otros también se ha dado, ¿no? O sea que todo eso genera ciertos efectos, pero sí tenemos que entender también la coyuntura situacional de los tiempos, pues, ¿no? Ahora tienen más arraigo, pues, mira, al arraigo, pues, ese del progreso, entre otros, pues cuando menciono también digamos, pues muchos han salido de su comunidad, llegaron pues a Huancayo, a Lima, mismo a Satipo, y cuando llegamos al urbe, es otra percepción, pues, sobre la tenencia del agua, entre otros, ¿no? Claro. Y ellos vuelven y ellos también dicen, porque, mira, ¿no? Con Valde, entre otros, pues, del río estamos, ¿no? Tenemos ese consumo, genera trabajos, y ¿por qué no tenemos nosotros también, no? Y de verdad,
Es complejo, yo diría, porque sí, pues los procesos, en trabajos que hacen las autoridades son de manera más praxis, puede ser, pero detrás de eso, pues hay una disposición de manifestación que tienen ellos, ¿no? Claro. Hasta podríamos decir la intersubjetividad que hay. Eso es un poco complejo que en antropología de repente no hemos llegado pues un poco a entender, y seguro que muchos investigadores sí, ¿no? Pero desde un punto de vista pues de estos sesgos que tiene pues digamos que de tendencias o incidencias teóricas que tienen, a partir de eso se da a conocer, pues, ¿no? Pero creo que hasta la propia etnografía que hacemos no es propio, pues, ahora de la antropología, pues, ¿no? Claro. Hay otras especialidades. Hasta la misma salud lo utiliza este método, ¿no? O sea que, ¿no? O sea que, y también tiene, pues, otra mirada, pues, digamos, a partir de esa especialidad, tiene otra mirada, pues, la vida colectiva, pues, de las comunidades asiánicas, entre otros. Y seguro que hasta en, ¿no? Hasta en los trabajos, la organización, ¿no? Y creo que con esta mirada de interdisciplinaridad podemos entender, pues, la forma, y volviendo, pues, ese rol, creo que es entender al otro. Y ese entender va a ser, pues, de acuerdo a tu formación también, pues, ¿no? Eso yo lo veo principalmente, si no, hasta va a haber, pues, ciertos estigmas de exclusión también, como por ejemplo, porque hasta en la forma del consumo de alimentos, hasta, ¿no? Hasta ¿no? En las bebidas como masata, entre otros, no, va a haber un rechazo. O sea, Sí, creo que ese es un punto muy importante en cómo los asiánicas demuestran la capacidad de relacionamiento que tiene con el otro, ¿no? Porque hay como estos rituales de ofrecerte masato, terminas la tzota, ¿no? El mate, y te aumentan uno más, y te aumentan uno más, y te van probando qué tanto puedes compartir la cultura y las costumbres que ellos tienen, ¿no? Y en el punto donde llega un no, o hay acciones de desprecio, de asquedad en torno a ello, entonces entienden y te clasifican ya como un chori, o como decir, bueno, este es, que en el fondo son cuestiones de racismo bastante sutil, ¿no? Y claro, justo en lo que mencionabas, se piensa a veces, muchas veces, que el antropólogo solo va a sensibilizar, solo claro. va a hacer posible que se pueda realizar una determinada obra pública. En este caso vendría a ser, ¿no?, la instalación de tanques, canaletas, tuberías para que pueda llegar el agua más cercana y además clorada y todo. En ahí hay un punto muy importante que la antropología va recurriendo y solo que se ha trasladado a proyectos públicos, ¿no? Y muchas veces Claro. creo que no es muy bien matizada, dada en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, el antropólogo juega más como un aspecto de bisagra entre el Estado, la ONG y las comunidades, en fin, de que puedan también tener presente estas otras demandas y exigencias que el mismo Estado lo da como estándares, ¿no? Sí, en ese aspecto creo Y que claro, y ahí, ¿cuál debe ser el rol que un antropólogo debe resaltar dentro de estos espacios, ¿no? Siento que a veces último es más como algo por cumplir, como un checklist de un proyecto, y tiene una posición subordinada el antropólogo dentro de los proyectos de construcción de carreteras, de infraestructura, ¿no?, o de proyectos productivos, y el antropólogo va como decir, bueno, tú solo sensibilizas para que lleguemos y no exista problemas, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo podemos cambiar este panorama, ¿no?, a partir de tu experiencia también? Y que una de las cosas que me parece como algo muy importante es que toda la experiencia que has tenido lo has convertido también en un artículo y has utilizado constantemente el trabajo etnográfico, ¿no?, pensando en una cuestión de reflexión en torno al trabajo que has realizado y lo has tematizado, ¿no? Que eso me parece uno de los puntos muy importantes dentro de tu trabajo. Sí, en ese aspecto que mencionas, pues, bueno, aquí, pues, el centro es la comunidad, pues, ¿no? Ujú, Sea asiánica o asiánica, pero, ¿no? Aquí al periferia, ¿no? Supuestamente, pues, lleva el desarrollo, el progreso, está, pues, el Estado, la ONG ujú, y también, pues, las misiones religiosas, ¿no?
Ahora, estos tienen también percepciones diferentes y también lo que es las instituciones del Estado y con la organización no gubernamental también tienen pues ¿no? Una Sus propios mirada líos. propios y particularidad, una Ujú. mirada pues sobre el desarrollo, Claro. ¿no? O sea, que ver la calidad de vida, la mejora pues de, ¿no? De la población en torno al agua, ¿no? ¿No? Y ahora también, ¿no? En este caso, pues las misiones, ¿no? Religiosas también tienen otra mirada, mayormente pues con la fe, entre otras, ¿no? Ujú. Pero aquí lo que sí, el antropólogo, o sea, que cuando yo me menciono pues que sí debe entender al otro, es porque mayormente se ha visto pues las ciencias sociales en este aspecto como sociólogos, antropólogos, a veces se han vuelto pues como un facilitador más, Ujú. aparte de ser facilitador, como ha estudiado pues la parte social, o sea que no, el estudio pues del otro, tiene que solucionar y después de eso la parte técnica, los demás Ujú. ejecutan y haciendo pues que ellos conocen más que lo de las ciencias sociales, ¿no? Y esto de repente en el proceso genera conflicto también, pues, ¿no? Genera conflicto. Y aquí sí, pues, como decías, es como ese engranaje de conciliación, pero a partir de estando desde dentro, ¿no? Ese es el Ujú. otro detalle, pues, ¿no? Porque cuando, mira, ¿y por qué necesariamente cuando convives, o al menos compartes? Porque en lo que, ¿no? Para complementar es lo que estás interrogando, lo que mencionabas, pues, sobre el consumo de masa, entre otros, porque tiene, pues, su propio, ¿no? El proceso es ritualización y ceremonia, tiene, pues, Ujú. ¿no? Digamos, no te van a dar tampoco, pues, las señoritas o ¿no? Ellos no te van a dar masato, ¿no? Porque tiene otra connotación de explicación, o sea, que el detalle es que aquí no estamos entendiendo también la codificación de los signos y eso en la simbolización, los significados que ellos dan a conocer y nosotros también tenemos esa connotación de dar significados diferentes a partir de nuestra lógica de Ujú. vida, pues, ¿no? Y eso va a suceder porque, digamos, te dan, te invitan, pero si la señorita, ¿no? Te traes, tiene otra expresión, ¿no? Claro, nosotros no lo entendemos, ¿no? Esa misma situación sucede también, pues, ¿no? Lo que es en el agua, porque, ¿no? Tener de repente ellos a veces el consumo de agua del río, de manantiales, de coches, entre otros, y tener cercano, es que también de repente, pues, hay ciertos trabajos que hacen, pues, al entorno a eso, ya no lo realizan porque de repente al ir, de repente están haciendo una pesca, ¿no? Esa pesca es como decir, aquí en la sierra, como huertos familiares. Detrás de la casa hay pequeños huertos Ujú. y saca, ¿no? Es como decir, como una de refrigeración, para un consumo mínimo, pero tienes, ¿no? O de repente esos pequeños detalles no lo estamos entendiendo al llevar este desarrollo, pero también estamos quitando pues ciertas manifestaciones en su vida cotidiana que hace. Y eso no, aún más es todo eso, no lo entiende la institución pública del Estado, Ujú. porque tiene pues otra visión del desarrollo, más aún todavía lo que son pues de ATEMA, área técnica de la moneda del agua, ¿no? O sea que hay ciertas metas que se deben cumplir, esquematizados, y eso pues cuando das a conocer al poblador, ¿qué es eso, no? Y en ese aspecto sí, el antropólogo, ¿no? Se debe ver, pues, ¿no? Esa labor, al menos por lo que yo veía con la ONG de las Esperanzas, priorizaba, pues, ¿no? La parte social con los antropólogos, unos para entender su lógica de vida y unos qué actividad, pues, ¿no? Realiza y para no alterar con los ciertos proyectos, ¿no? Ujú. O sea, más o menos por ese lado, ¿no? Y por eso justamente, pues, algunas organizaciones, pero también hay organizaciones que son bien jerarquizadas, pues, ¿no? Pero en este caso la organización como Canadá pensaba, pues, ellos habían tenido, pues, ya un antecedente, pues, ¿no? En el siglo, pues, XIX y XX, pues, en mismo Canadá, ¿no? Y de repente, pues, la historia, ¿no?
aún no juzga todavía esas situaciones y ellos pensando toda esa situación decían, pues ya no podemos entrar a esa situación, pues, ¿no? Claro. ¿No? Teniendo ciertas miradas de etnocentrismo, entre otros, ¿no? Porque también nosotros como tenemos esa percepción, esa mirada, también los pobladores como ashánicas tienen pues una mirada de comprender frente a nosotros, pues, ¿no? En su entorno ellos también manifiestan pues que tenemos ciertas debilidades, entre otros, ¿no? Claro. ¿No? O sea que esas cosas es tan complejo, pero ese engranaje creo que es a partir de la asertividad de comprensión al otro y creo que eso pues de repente para otro va a ser tan romántico, pues, ¿no? Pero necesariamente pues sí, para involucrar creo que tenemos que estar ahí, al menos pues poner en tapete ciertas situaciones, a partir de esa conciliación se puede construir, pues, ¿no? Eso es lo que nos está entendiendo de repente pues en la gestión pública mismo, digamos con la educación, salud y hasta las propias enseñanzas que se dan, lo poco que se visitaban, ¿no? Al final pues la educación no era tan importante para ellos, ¿no? Pero Claro. decían algo así, ¿por qué? Porque al menos ya entendían, pues, por lo que es la enfermedad, entre otros, decían, pues, podemos hacer entre otros, porque eso ya indicaba porque las formas de vida del urbe ya estaba, ¿no? Arraigado, ¿no? Esa incidencia, pero no solo por lo que ha entrado la ONG, sino que también el otro detalle es los madereros, entre otros, van con su, ¿no? Con su paquete de manifestación, entre otros, incide y nosotros pues somos tan imitativos, pues, ¿no? La sociedad imita, ¿no? Es como decir, los países en vía de desarrollo aún más, hasta en la moda, así, también ellos también imitan, pues, viendo y, ¿no? Y esas situaciones a veces es muy delicado de manejarlo, ¿no? Y sí, pues, va a ser esa configuración en sí es complejo, ¿no? Y lo poco que he estado en ese proceso, ¿no? Lo poco le digo todo ese tiempo, y ha sido a veces en un momento, pues, era complejo para mí porque a veces me sentía, pues, cuando decían Shore, es como decir, pues, Claro. Mira, siendo andino, que he sido, mira, he sido, ¿no? Tengo un arraigo, ¿no? Tengo pues ese paquete cultural de la colonialidad, todo, y yo con esa voy también allá, pues, ¿no? Hasta la visión de tenencia de él, ¿no? ¿No? Para tener ¿no? Los alimentos, porque nosotros aquí en la ciudad tenemos, pues, siempre tenemos que tener, pues, los alimentos, entre otros, almacenados, entre otros, ¿no? Pero allá no ves, entras, por eso justo mencionen uno, entras a una de las casas de las chozas, nada más vas a ver colgado plátano, masato, Yuca y masato. y las ollas están vacías, la bicharra, y esto que consumen, ¿no? O sea, esos detalles, pues, ¿no? Y ahí está el detalle también de dar significado e interpretación, el porqué detrás de eso, pues, ¿no? No, de Claro. repente, su simple vista, pues, verlo diría, pues, ¿no? Mira cómo la pobreza, pues, ¿no? Pero yo creo que no es eso, porque ver ese concepto de pobreza creo que es otra mirada para ellos, ¿no? O sea que, ¿qué significa pues ser pobre para ellos, no? Ese es otro detalle también que se ve, pues, y como en el andino, pues, ¿no? Claro. Y nosotros con esta incidencia de, ¿no? Por canasta básica, entre otros, sí lo vemos, ¿no? Esas cosas, pues, se nota y creo que también con lo que agua, ¿no? Con el consumo de, ¿no? De agua cruda, agua potable, también es, queramos o no, es un pensamiento, es un constructo, pues, de la colonialidad también, pues, ¿no? ¿No? Mira cómo está, ¿no? Sí, pues. Y de repente dirán, pues, esto, ¿no? Porque la cultura sí, pues, está en constante cambio, dinámico. Y creo que por ese lado, sí, pues, estamos en ese proceso, se busca, pero creo que hay muy elementos, ¿no? Fundamentales de la propia vivencia. Creo que tenemos que también como antropólogos, creo que dar a conocer y replantear y de esa manera creo que también ver pues la propia visión del desarrollo pues en la diversidad, pues, ¿no? Claro. Ese es el otro detalle. Y pues, ¿no? justo lo que mencionas es algo muy importante, ¿no? En cómo establecer
o implementar determinadas políticas públicas, que es, por ejemplo, el acceso a una calidad de vida, en cierta medida pensado desde el Estado en el aseguramiento de los servicios básicos a fin de poder contrarrestar, por ejemplo, la desnutrición, lo que mencionas, la anemia, ¿no? La constancia de determinadas enfermedades respiratorias, parasitarias, de transmisión. Entonces, todas estas tienen su importancia porque sí, como persona, como cualquier persona, ciudadano, tiene el derecho de acceder. Sin embargo, se encuentra que si se aplica como tal, se aplica en Lima, ahí causa muchas discrepancias, ¿no? Y es una de las cosas, creo que muy importantes en incidir, más aún como antropólogos, antropólogas, en que los proyectos que se van a implementar tengan pertinencia cultural, ¿no? Y que puedan ser también consultadas, socializadas, dialogadas, escuchar las otras maneras en cómo hacer conciliar estas ambas miradas, ¿no? Que en los proyectos normalmente a veces se ve y lo que simplemente sucede es que el Estado o la institución privada, bueno, en este caso hace la iniciativa y la comunidad dice, sí, bueno, hay que dejar que haga, ¿no? Para ver cómo es. Sí, aquí quería completar también, mira, con lo que menciona. De alguna manera, pues, cuando se hace estos proyectos, ¿no? De mejoramiento, de construcción de agua potable, sea por gravedad o por bombeo, pues esta ONG siempre buscaba, pues, parte de eso, siempre que Ujú. sea, pues, las instituciones públicas, que en este aspecto la municipalidad, Que es ¿no? su ¿No? responsabilidad, ¿no? ¿No? Ujú. Pero a veces hay otra controversia, pues, en la ejecución. Venía, pues, y ahí había una polaridad de discusión, y en un momento a veces la ONG decía, mejor nosotros ejecutamos, Ujú. sin, ¿no? Porque la municipalidad a veces cuando quería ser parte de ello, ellos siempre pedían que ellos querían administrar Los fondos, los fondos de la ONG, la ajá. corrupción. Y esas situaciones, Ujú. a veces la ONG no estaba de acuerdo, sus políticas, ¿no? Claro. ¿No? O sea que es como decir, pues, cuando yo menciono, o sea que es como decir, muchos mencionan de las comunidades y tienen una percepción mala, pues, del andino, ¿no? Del hombre Ujú. de aquí de la sierra que van. Es como decir que nosotros estamos llevando el desarrollo a ellos. Es como decir también, ahorita con la globalización, o sea que los países, ¿no? Desarrollados, entre otros, ellos también nos traen el desarrollo, algo así, Ujú. ¿no? O sea, mira cómo se da Esta relación, ¿no? ¿no? Vertical. Yo Concatenado. soy quien, tú eres quien recibe. Claro, Claro. y esa Ajá. misma, porque digamos, pues, ¿no? Porque el hombre andino también en el tiempo ¿no? Ha tenido pues esa percepción de generar ganancias, ¿no? Por eso cuando va a la selva tiene que talar pues 2, 3 hectáreas y hay plantar cacao entre otros para generar, Ujú. ¿no? O también para tener ganadería, ¿no? Esas formas miradas para las comunidades es una realidad que no está pues acorde en su vida, ¿no? Ujú. Y estas situaciones permite que también se ha visto que la municipalidad en realidad, a pesar que tiene varias sugerencias como desarrollo social, entre otros, no articulan pues y también las propias que tienen sus, ¿no? sus instrumentos de gestión, entre otros, no está pues dada pues a la realidad propia del entorno, ¿no? Esa es otra debilidad que se ve, por eso justamente yo me recuerdo, eh, justamente, bueno, ya lo tengo escrito, pero no está Ujú. publicado también lo que hemos escrito de aquí de Antallachta, está distrito Paras, a Cangallo pertenece. Como la misma ONG trabajábamos y decían, pues no tienen agua, ¿no? Agua tenían cantidad de manantiales, ¿no? Y el poblador hablaba, pues decía, manaña ñojaja llancaimancha, ¿no? Ujú. ¿No? Dios majosa yaku gawasen hipayami gachkan puku el chakuna se llamanta pues tu maiman. Eric. Chay naya, ¿no? O sea, esa mírame, Ujú. esa misma situación también cuando hacemos esa relación en las comunidades pues como asiánicas, étnicas, en lo que es, ¿no? De adquisición de sus alimentos, entre otros, ahí está, pues, ¿no? El bosque, mismo los Ujú. ríos, y a partir de eso, pues,
también pues la movilización, o sea, el trabajo propio que realiza es diverso pues a lo que vemos en los Andes, ¿no? Claro. ¿No? O sea, que los factores, ¿no? Aquí pues al clima, entre otros, ¿no? Tienes que lidiar pues a eso, ¿no? O sea, todas esas situaciones de repente pues, ¿no? Esas hostilidades particulares que haya, las instituciones, ¿no? Del Estado no lo está entendiendo, pues, ¿no? Digamos, hacemos carretera, ¿no? Digamos, un ejemplo, justo un poco tocaba, hacían, ¿no? Proyecto, pero nunca llega, y ellos se preguntaban qué era. Y me causó risa ver en Río Negro eso. ¿Y qué es proyecto? Decían, vinían, ¿no? Vamos a hacer, oye, eso ya, el otro se paraba, uff, ¿no? Decían, ¿no? Hace 8 años no he hecho carretera y nada, solo ha llegado BOA, ¿no? Eso es lo que, no lo he escrito, pero decía, claro. Y me causó risa, ¿no? A veces dicen, nos trae desarrollo y al final, ¿cuándo será? O sea, mira, ve. O sea, esa percepción que tiene, pues, del Estado, ¿no? Eso implica, pues, ¿no? Si esas instituciones... Siempre como algo distante, claro, que no cumple y llega muy tarde. Y claro, llega y aparte de eso, o sea, que hay un Perú excluido, pues, en nuestro país profundo, ¿no? Esas cosas, pues... de repente, pues, en este trabajo vinculado a partir de la experiencia, pues, se ha visto, pues, de muy cercano y a veces, pues, hasta en algunos talleres que realizaba, hasta yo mismo tenía esa desconfianza porque al final, pues, también era como un colono para ellos, y eras, ¿no?, un agente, ¿no? Del desarrollo, del cambio. Y eso decían, pues, ¿no? Hasta la propia forma, ¿no? Percepción que tenían hasta del urbe de ellos, ¿no? Digamos, ellos por ciertas necesidades o por ciertos, ¿no?, criterios de ayudas, de repente por tema de salud, entre otros, que hacía ellos se empezaron, pues, al menos, ¿no?, centrarse, pues, en un sitio, pues, núcleos urbanos, ¿no? Claro. Pero no por lo que nosotros vemos aquí, digamos, ¿no? Digamos, las políticas referidas al agua, que cuando vemos aquí de saneamiento, todo, digamos, si los núcleos tipo urbanos que están en rural, hacemos hasta ¿no? Hacemos por drenaje, todo, te dicen hasta para desagüe, pues, ¿no? Claro. Si no, hacemos tipo pozos sépticos, ¿no? O sea, mira, ve cómo es que es como te estarían diciendo, coaccionando a eso, ¿no? Esas situaciones que de repente ya es otra mirada y para ellos y eso no es acorde, pues, a lo que tenemos una mirada, pues, ¿no? A partir de este urbe en crecimiento que estamos con ciertas políticas, no cuadra, pues, a eso, ¿no? Claro. Y eso es otra dificultad que tenemos, pues, pero sí, debemos entender, pues, esa relación que haya, pues, agua y el hombre, pues, ¿no? En este caso, sea varón, mujer, el entendimiento, porque también, pues, gracias a este elemento líquido, pues, la pervivencia propia de todos los seres sigue, pues, ¿no? Lo que se ritualiza, ¿no? Hasta hay mitos, ¿no? Del origen, entre otros, ¿no? Y eso no lo está entendiendo, pues, las instituciones del Estado. Claro, justa esta relación, ¿no? Más aún que en la Amazonía, muchos pueblos amazónicos, ¿no?, tienen una relación como una entidad viva, ¿no?, que tiene una espiritualidad y que por tanto es algo muy importante. Entonces, muchas gracias, Macién, por habernos socializado, ¿no?, estos hallazgos. Y creo que, reitero una vez más, hay un componente muy importante, que es justamente el de plasmar la experiencia de trabajo que uno tiene en un artículo para de esta forma poder reflexionar. Y creo que ese es uno de los méritos que tiene tu artículo, ¿no?, publicado. ¿Dónde lo pueden adquirir? ¿Cómo lo pueden buscar? ¿A través de las redes o del internet? Lo que es sobre consumo de agua, pues, en la editorial Cuntor, bueno, se ha publicado, es en una editorial de Bolivia. Ahí se ha publicado, pues, esto, ¿no? Es un acceso libre, está. Y ahí pueden tener, también hay otro también que salió, pues, de Sumac Nunash, de Huánuco, pero ese es ya de identidad, ¿no? Pero abordando exclusivamente del agua, en esa editorial van a conseguir, por eso justamente, pues,
para al menos concluir este tema, cómo es que nosotros pues ese emprender del agua que entendemos, por eso yo pongo por uno de los subtítulos, pues el Estado emprende la guerra al agua, ¿no? Sí. Digamos que ahí justamente se cuestiona, ¿no?, a la misma ANA y también, digamos, esta institución en el recorrer de la historia, pues como organización el Estado pues crea, pero sin tener en cuenta pues que estas comunidades pues, ¿no?, de manera intergeneracional han tenido pues ese arraigo, ese vínculo, y de repente pues a partir de eso pues han tenido hasta fronteras imaginarias dentro de eso, y el Estado con su, ¿no?, con esta organización impone pues, ¿no?, estas, ¿no?, privatiza, como ¿no?, dicen, ¿no? sí, esas En cierta cosas, medida. y a veces pues estas caracterizaciones que dan pues no es acorde pues, ¿no?, a ese hecho del vivido que tiene pues la población, que las instituciones, mayormente en este caso la municipalidad, vuelvo a decir, que no está entendiendo pues, ¿no? Por eso a veces en vez que solucionar, ¿no?, genera pues ese conflicto y lo vuelve más vulnerable todavía pues, ¿no? Y eso es de repente entender, y sí pues el estudio del agua es importante en la actualidad y aún más porque ¿no?, se ha visto, han abordado mayormente desde un punto de vista más histórico, de repente más arqueológico también, pero de la antropología creo que muy poco hay, ¿no? De repente estaré equivocado en ese aspecto, pero por lo que he visto es muy poco. Sí, en México han avanzado bastante, en Ecuador también algunos sí, hay, ¿no?, hay miradas pues, ¿no?, en esa relación parte porque hay uno también que menciona pues viviendo con el agua, ¿no? Es una investigación muy bonita que salió, y eso permite que, sí pues, hasta nosotros estamos compuestos pues de agua pues, ¿no? Claro. Y creo que con eso pues yo estaría, ¿no?, culminando, porque estos dos ríos pues como el río Tambo y el río Vilcanota, creo que, ¿no?, y lo que es el río Ucayali, pues, ¿no?, afluyen de ambos, ¿no? Y en ese recorrer, pues, vas a ver las comunidades, pues, digamos que, como menciona Lagarto Millar, ¿no? Después Siruntiari, ¿no?, Diamante, ¿no? ¿No? Todas esas poblaciones, pues, vas viendo, es como decir aquí en los Andes, los ecotipos, o sea que de cada cierta altitud tiene también la adaptación, ¿no?, la cohesión con su entorno, ¿no?, la vivencia hasta de los alimentos, plantas, entre otros. Y es igualito también vas a ver allá en el proceso, pues, de entender, pues, de la propia naturaleza, ¿no? Ese es otro detalle, y a partir de eso también tiene su propia manifestación sobre, pues, ¿no?, en torno al agua, pues, ¿no? Y ese es otro tema que de verdad necesita pues hacer pues ese estudio todo, pero sí yo entiendo que esta diversidad pues al menos pone pues, ¿no? Podemos decirlo, esa tarea pues que los que estudiamos pues las ciencias sociales, recurrir a eso y tener al menos pues investigar ¿no?, a profundidad, de repente pues en el proceso, como otros pues, ¿no?, al menos proponer pues desde una, ¿no?, desde una perspectiva de la antropología, pues una mirada desde aquí, pues, ¿no? Por eso yo decía pues en algún momento sí tiene que salir pues esa investigación, la antropología del agua, pues, ¿no? Y estamos en eso, y sí pues sus fundamentos es complejo, pero ahí estamos en ese proceso Claro, para sí, hacer. sí, qué bien. Me alegra mucho el interés que se tiene de abrir una nueva perspectiva de estudios, ¿no? Entiendo que en los Andes, por ejemplo, hay la experiencia principalmente de ABA, por ejemplo, en la siembra y cosecha de agua, y ahí había algunas reflexiones también en torno a ello, ¿no? Entonces, creo que sí es una tarea muy, muy importante, y a su vez, ahora último, contextualizando un poco la cuestión de cómo se implementan los proyectos públicos en distintas zonas, tu trabajo nos da cuenta de que en realidad tiene grandes impactos de que se haga en Lima, en un centro urbano,
y que se haga en la Amazonía, ¿no? En los pueblos oceánicas y oceánicas. Y a propósito de esto, hay como un debate en torno al censo de autoidentificación, ¿no? Que se va a realizar este año en torno a que si nuevamente recurrimos a estas clasificaciones en que uno es quechua, uno es indígena, lo que se está haciendo es partir o dividir la unión del Perú, como dicen, ¿no? Entonces ahí hay un cuestionamiento en torno a la labor que está realizando la INEI, ¿no? Justamente tu trabajo nos muestra de que sí, efectivamente es muy necesario que pueda nombrarse como un pueblo distinto para que pueda existir trabajos y políticas públicas con pertinencia cultural, ¿no? Y un llamado también ahí a pensar un poco cómo es nuestra identidad, ¿no? Si nos consideramos como mestizos o revaloramos nuestra descendencia, a propósito del censo del 2025. Sí, ¿Qué llamado harías en torno a eso, no? La posición del antropólogo a veces en estos temas es pensar más la otredad y cómo nos podemos insertar dentro de estas luchas políticas de revalorar la identidad, las identidades en un entorno más cambiante donde la mayoría se cataloga como un mestizo o un blanco y se pierde toda esta diversidad o se oculta, no hay un ocultamiento dentro de las cuestiones étnicas también. creo que eso tenemos pues una jaula invisible cada uno, ¿no? Ujú. ¿No? Y eso se tiene que ver en contextos actuales, ya que estamos viviendo, y como un suceso que se justifica todo eso, ¿no? Pero sí, creo que esa llamada sería pues mayormente, ¿no? Lo que estamos pues estudiando, somos como profesionales en la antropología, pues ver con métodos diversos, ¿no? ¿Por qué digo métodos diversos? Porque a veces aquí en ¿no? En la Sierra Centro y Sur ¿no? Se ha abarcado, pues, ¿no? Al estudio, pues, ¿no? A los pobladores, mayormente pues, cuestiones, pues, de costumbres, ¿no? Digamos, pues, de trabajo, entre otros. Pero no solo eso implica, sino en realidad hay temas, pues, digamos, sobre la cultura de la alimentación, sobre territorialidad, sobre conflictos, el mismo del agua, tema de salud, ¿no? Salud, ¿no? La medicina tradicional, pues, ¿no? ¿No? De repente eso también hay otros, la medicina científica o académica menciona que la medicina alternativa tradicional es más al chamanismo, entre otros mencionan, pero que no es así eso. Y creo que es necesario, pues, el antropólogo en la actualidad tiene que redefinir y también, al menos, pues, como ya mencionaba, de estos contextos contemporáneos, dar a conocer, pues, al menos el porqué todo este suceso que se da y necesariamente, pues, tenemos que ver, pues, de esa diversidad, pues, ¿no? Y eso, al menos, pues, como profesional también permite, pues, como en instituciones también insertarnos y dar aporte, pues, ¿no? Si nosotros nos vamos a abarcar, digamos, pues, a un campo nada más y otros campos, ¿quién, no? Creo que eso lo que ha visto también en trabajo social, yo me doy cuenta trabajo social. Mira cómo en lo que es en el laboral, todo, entró, ¿no? O sea, yo veo, pues, tiene una incidencia en todas las instituciones. Y el antropólogo, ¿no? O sea, ese es el detalle, pues, ¿no? Digamos, seguro que a partir de ese trabajo que hago van a cuestionar, pues, de repente dirán, pues, eso que lo haga un ingeniero, ¿no? O algo así, ¿no? ¿No? Es, digamos, cuando se hablaba, pues, de medio ambiente, ¿no? Cuando hablan, pues, no, ¿por qué? Pues, el antropólogo, ¿no? No, el antropólogo, o sea, mira, en realidad, pues, ¿quién es la sociedad? Pues, ¿no? Es el individuo, pues, ¿no? Eso que está en constante conflicto, concertación, entre otros, pero mira, en una sociedad el individuo, pues como familia, como, ¿no? Como institución, está interactuando constantemente, aún más detrás de eso teniendo pues con esa concepción del mundo, ¿no? O sea, esa percepción de las realidades, ¿no? Y creo que en esa es la contribución de la antropología tiene que ser pues con métodos diversos y con temas y líneas diversos pues
Y creo que solo así podemos aportar, ¿no? Eso creo que se ha visto, pues yo veo lo poco, ¿no? Algunas universidades han avanzado, curiosamente hasta en la antropología, ¿no? Hasta la antropología del olor, entre otros, ¿no? La antropología ¿no? La antropología de la vejez, la antropología urbana, ¿sí? Y creo que también en nuestros contextos de aquí podemos hacerlo de esa manera, ¿no? Y creo que eso sería un aporte beneficioso, pues, para, ¿no? Lo que estamos, pues, en proceso desarrollando como profesional y permite de esa manera, pues, tener, pues, de repente, pues, ese poder mental. ¿Por qué digo poder mental, no? Como antropología, pues, incidir, pues, en la sociedad, ¿no? Como nos damos cuenta, pues, hasta en los trabajos te ponen, pues, listado, pero al final no aparece ni antropología, a veces te ponen sociología y te ponen esquemas, ¿no? Carreras afines. ¿No? Afines, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Y eso quiere decir, mira, hay también hay una estigmatización, pues, ¿no? Y creo que de esa misma manera debe también en la antropología propia, cuando hacemos estudios diversos, no debe haber estigmatización, ¿no? Porque Claro. seguro que muchos, ¿no? Como me comentabas, creo que estás haciendo algunos, ¿no? Estudios también de Ashaninka, la organización, entre otros. Ahí, pues, mira, cuando uno entramos, pues, ¿no? A fondo, es la realidad y las manifestaciones son diversos, pues, a lo que uno de repente, pues, es lo que postula, pues, ¿no? Y esas cosas creo que es importante aquí, de verdad. Son pues estas miradas diversas que va a haber en un equipo de trabajo, pero creo que es al menos pues dar pues, como decía, ese plus, pues, ¿no? A partir de la antropología, pues, ¿no? Y sí, pues, con eso creo que podemos hacer, pues, ¿qué estamos logrando? Ellos, como decir, las comunidades nativas, dicen, ellos mencionan, pues, si nos trae desarrollo ¿no? de la municipalidad, pero casi nada no hemos visto. Es igualito también ellos qué piensan de nosotros, ¿no? Y nosotros también qué pensamos, ¿no? Casi nada, o qué estamos haciendo frente a ello. Creo que por ese lado yo lo veo, y sí, pues. Sí. Es complejo, sí, pero estamos en eso. Seguro que en algún momento, pues, ese entendimiento, ¿no? Se va a dar pues una realidad en el hecho donde que podemos entender y de repente pues de esa manera pues con esta diversidad podemos cohesionar en algo, pues, ¿no? Eso es creo que lo que veo, pero avanzar nada más nos queda en este tema. Y es complejo, pero desde un punto de vista también personal y como institución y también pues como sociedad que tenemos, pues, ¿no? Y eso sería mi punto de vista aquí. Y pues espero una vez más decirlo, pues, ¿no? Pueden leerlo, a partir de eso seguro que hasta va a haber críticas, propuestas, y creo que en el mundo académico creo que estamos en ese proceso, pues, ¿no? Claro. Y estamos a la espera de todos también, pues, ¿no? Sí, y que el texto sirva también para dialogar, ¿no? Justamente hay una invitación clara en, primero, principalmente, en volcar las experiencias que uno tiene en campo a través de escritos que nos ayudan también para poder repensar nuestro rol, nuestra forma de cómo estamos haciendo investigación, las cuestiones éticas y también el rol que cumplimos en el desempeño de estos proyectos de infraestructura, ¿no? Proyectos de desarrollo dentro de ámbitos muy diversos, con comunidades que tienen un entendimiento distinto, pero que también están insertos, ¿no? Dentro de la globalización, son cosmopolitas, tienen experiencias de migración. Muchas gracias, más bien, Luis, por haberte dado el tiempo y habernos compartido la investigación que realizaste, ¿no? Agradecer mucho y reiterar a que puedan seguir siguiendo el canal de YouTube, ¿no? A partir de las redes sociales, también en Facebook del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del Consejo Directivo Descentralizado en la región de Ayacucho. Estamos nuevamente retomando estas entrevistas para poder visibilizar la voz del antropólogo, la opinión del antropólogo y a su vez también hablar sobre otras temáticas muy importantes, en este caso sobre el acceso a servicios básicos que vendría a ser el agua potable, ¿no? Muchas gracias, Luis, te agradezco una vez más y Tupananchikama. Soy Huk Punchagama, Tupanagama.